cuadrado, X, 1 y 7X. Se supone que este sería un reportaje sobre él, sobre un hombre que ha dedicado su vida entera a las matemáticas y específicamente a la estadística. De 0, 0, 0 es menor o igual que el producto de la norma del vector B1. Y que está convencido de que si el país tomara más en serio los números y los registros, probablemente sería todo más ordenado, funcionaría mejor. Lo único que requiere una persona para hacer y utilizar la matemática es racionalidad que todos tenemos. Para llegar a utilizar la matemática y no cometer errores crasos, desde negocios mal hechos hasta cálculos mal orientados. Todos tenemos capacidad. La estadística es lo que le permite, bajo niveles de incertidumbre, tomar las decisiones más racionales posibles. Esa es la estadística. Usted, si lo hace por inspiración, algunas veces va a acertar, pero si lo hace sustentado en estadística, la mayoría de las veces va a acertar. Pocos días después de hacer esta entrevista, estalló la pandemia. Y eso de tomar decisiones en base a estadísticas, eso de llevar registros de forma adecuada, cobró más importancia que nunca. Profesor, ¿y usted cree que los números que se están entregando desde el gobierno son suficientemente esclarecedores, transparentes, para que personas como usted puedan hacer algún tipo de proyecciones? Definitivamente no. No estoy culpando de nada, que quieran culpar nada, porque para mí eso es aventurado. Pero sí estoy diciendo que las cantidades que nos están ofreciendo son en primer lugar confusas, porque le dicen, se murió este, pero este otro también se murió con sospechas. Pero ni aún así, si usted suma los fallecimientos confirmados por COVID-19 y los sospechosos, no cuadran bien las cifras, no cuadran bien las cifras. Desconozco qué es lo que se pretende, pero lo que sí se consigue con esto es desconcertar. Y esto de las estadísticas que se nos han entregado, que subieron de 30,000 los casos, luego bajaron nuevamente, pues supuestamente había registros duplicados, ¿cómo entenderlo? Eso dice una cosa. Lo que no sé es si usted conoce, pero yo sigo reclamando que la calidad de los registros administrativos es lo que permite tomar medidas inteligentes. Él nos había explicado ya en nuestra primera entrevista la importancia del registro administrativo. Y a lo que se refiere con registro administrativo es a esto. Las instituciones siempre toman datos y no siempre, bueno, a lo mejor ahora los ingresan a ciertas bases de datos, pero mientras las bases de datos institucionales del Ecuador no conversen entre ellas, no habrá posibilidad de que haya esa falta de interacción hace que no podamos utilizar a plenitud lo que es el Ecuador como sistema informático. Él se imagina un Ecuador en el que las instituciones públicas crucen datos de forma adecuada y eficiente. Que si alguien colapsa en la calle, por ejemplo, baste su número de cédula para que en el hospital conozcan ya toda su historia clínica, porque antes ese historial ya ha quedado guardado en un centro de salud. O un Ecuador en el que la población de riesgo esté plenamente censada e identificada. Un Ecuador en el que, como otros países, las farmacias puedan con un simple clic saber quién está afiliado al IES y requiere tal o cual medicina. Pero para eso hay que empezar por tener un país que entienda la importancia de manejar la estadística adecuadamente. Yo estuve en una institución, la policía, mire, con ellas, entonces yo veía ahí cómo trabajaban las estadísticas de la policía. No era exactamente un capitán, un coronel el que estaba haciendo eso, era un cabo. Yo no tengo nada contra los cabos, pero es que él no tenía formación para poder hacer uso del potencial de lo que es la estadística para que a ellos mismos les favorezca. Por ejemplo, el policía necesita estadística espacial. ¿Dónde ocurre el crimen? ¿Qué patrones se repiten? Estadística temporal. ¿Cuándo se da? ¿A qué hora? ¿Qué días? Entonces, eso requiere de una formación estadística para poder utilizar eso por la seguridad ciudadana. Ese ejemplo lo ponía antes de la pandemia. Después de la pandemia pone otro, que tiene que ver con el número de fallecidos. Se pregunta si nos hubiéramos enterado alguna vez de cuántos ecuatorianos sucumbieron a la pandemia si solo nos hubiéramos quedado con los datos entregados desde el gobierno.
si no hubiéramos tenido el registro administrativo que levanta el registro civil. Alrededor de 2.600 fallecidos en marzo y 5.000 fallecidos, 5.100 fallecidos en abril que no tienen explicación. Usted sabe que allí ocurrió algo que está fuera de lo ordinario. Esto es basado en archivos del registro civil. Uno de los mejores predictores del éxito de un estudiante es la calidad de profesor que tiene. Y en el caso de Gaudencio Zurita es eso multiplicado por 10.000 en términos de las personas a quienes la ha podido tocar. Margarita Martínez me explica que no se refiere solamente a lo académico, que estricto como es, Zurita defiende su punto de vista si cree que es correcto, así se vaya contra todo lo establecido. Y lo sabe porque la defendió cuando la nombró su ayudante académica, en un tiempo en el que eso era un privilegio reservado solo para los hombres. Porque la SPOL era, en esa época, 99% de hombres y 1% de mujeres. Y nunca había habido una ayudante mujer. Entonces había todo el problema de que cómo una mujer iba a ser ayudante. Me acuerdo que el director de esa época me preguntó, ¿y qué va a pasar si usted se casa y su esposo no quiere que sea ayudante? Pero a pesar de todo eso, él dijo y yo fui la primera ayudante. Y con esa descripción de hombre estricto y recto, hay algo que es necesario preguntarle. Le tocó, durante su época académica, ser parte del comité evaluador de una tesis presentada por un estudiante que, en ese entonces, era presidente del directorio del Fondo de Solidaridad y que después llegó a ser vicepresidente de la República. El decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la SPOL, Gaudencio Zurita, nos dijo que su informe solo lo presentarán al rector, Sergio Flores, y luego al Pleno del Consejo. Zurita detalla que el análisis de la comisión se centrará en determinar si en la tesis de grado de Jorge Glass, quien sustentó junto a Luis Calle, se incluyeron textos sin citarse su origen. Pese a que esa tesis presentada por Jorge Glass fue cuestionada por un supuesto plagio, ni la SPOL ni el comité del que él formó parte dieron nunca una explicación pública. A ver, nunca he hablado de esto en público y no voy a hablar más allá de lo que puedo, porque yo no soy autoridad en la institución en este momento para hablar por la SPOL. Pero sí creo que la SPOL tiene una deuda con la sociedad en ese caso, que algún día se decidirá a saldarla. Aunque jubilado, el profesor Zurita sigue viviendo y respirando estadística. Han pasado 30 años desde que fue director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y tuvo a su cargo el 5º censo de población y 4º de vivienda. Hoy, en el 2020, mira cómo el Ecuador se prepara para un nuevo censo, se acerca a unas elecciones y lucha contra una pandemia. Y se pregunta si no sería hora de empezar a aprovechar mejor el vínculo entre estadística y tecnología. Sobre todo ahora, en que hacen falta registros para ordenar el caos y para tomar decisiones basadas en información real.